A continuación, Quito TV. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29. Amigos, amigas, bienvenidos a Quito TV, el espacio de la ciudad, a través de Canal 29 y 29.1, televisión abierta, 73 en Extreme TV Cable, 43 en Claro TV, Canal 6 en Cable Unión en Alfa TV, y también nos pueden seguir desde cualquier parte del mundo en lo que es www.telesucesos.net, así como en Telesucesos HD, nuestro canal de YouTube, donde subimos también esta entrevista luego de su emisión al aire. Tenemos la presencia del doctor Napoleón Vázquez, director de PROEPS. Siempre es bueno recibir en este programa porque nos trae información importante, consejos sobre todo sobre cómo se debe actuar ante determinadas situaciones, algunas graves, algunas más comunes que otras, y es así que el día de hoy vamos a hablar un poquito de cómo se producen, de dónde vienen las violaciones a menores inocentes. Y es que en estos días nuevamente se hizo noticia con relación al caso de un niño de 11 años que violó a un compañero de 9 años de su misma escuela. Así como lo escuchan, amigos televidentes. Doctor, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, es una situación que ha ido creciendo poco a poco y naturalmente hoy el control se ha perdido en algunos centros educativos. No será en todos, pero es un buen número donde no se puede controlar ahora las actitudes de los chicos cuando están en juegos aparentemente normales en el recreo o cuando están jugando y conversando también dentro del aula. De tal manera que la base de la situación es la falta de información a los chicos, la falta de orientación, consejería. Es un tiempo que vivimos en el que ellos tienen ya una apertura más amplia de los que hace una década tenían la edad de ellos. Por lo tanto, es necesario que en casa puedan ellos saber qué es lo que pasa en la vida fuera de la casa, qué nomás hay, qué sucede y en qué sentido hay que cuidarse sin alarmas, sin alarmas. No hay que olvidar que el asunto de las redes sociales ha ampliado el conocimiento de ellos y tienen muchísima habilidad, ya que es de la generación de ellos, y naturalmente tenemos los padres que procurar seguir una línea paralela para la información y la orientación en diferentes aspectos de la vida del mundo actual y que se moderniza con el desarrollo de la tecnología. Claro, esto termina siendo grave y usted lo dice, doctor. Esto nace también en el tema de la falta de control sobre todo en algunas o en muchas de las unidades educativas. Y también radica seguramente esto, y usted nos va a aclarar, doctor, en que también puede ser que si existe mucho control en una unidad educativa, este hecho termina dándose sí o no en otros espacios, que puede ser la misma casa, un niño le va a visitar al otro porque son amigos de juego, son amigos desde la infancia, ¿no? ¿Qué está pasando por la mente de ese niño? En este caso, ¿existe una conciencia total de lo que está haciendo el chico, que es en este caso el violador? Tenemos que recordar que no solamente en verdad se da en los centros educativos, muchas veces se está dando en la familia, con un adulto mayor, que puede ser un tío, que puede ser el abuelo, etcétera. Y eso es medio de todo un siempre, ¿no? Sí, lo que se ha hablado. Ajá. Sí, ahora lo que pasa es que se ha multiplicado. Claro, y ahora hay menores abusando de menores. Sí, lo que sucede en los centros educativos es que se ha acortado en realidad la asistencia y el apoyo de los DECES por diferentes circunstancias políticas, gubernamentales, económicas, según lo que se dice, y no pueden intervenir mayormente en esto. Se ha cortado, es decir, no tienen todas las herramientas, o las unidades educativas por obligación tienen un DECE, pero de pronto es un organismo, un departamento, un cuarto. No, recibieron una ley. Recibieron una ley en donde indica que tienen que paralizar la actividad de ellos.
y por problemas económicos tienen que ayudar más bien la parte administrativa. A ver, ¿eso es reciente? O sea, es como que suspende la actividad del DES. Están autorizados a pedir apoyo de afuera y que les manden los informes, y los miembros del DESE lo que hacen es examinar y tratar de más o menos acomodar algo con las autoridades dentro del centro educativo. Pedir apoyo de afuera, es decir, ¿a quién? ¿Al distrito? Particulares. Particulares. Y ahí a veces termina, entonces, se pierde tiempo, se frena. Ajá, no todos están en la condición económica, por más barata que sea la consulta psicológica, no todos están en la condición de hacerlo. Mire, no lo sabía, doctor, es grave, uno de los puntos negativos, aún teniendo la posibilidad o hacer el esfuerzo económico para apoyarles, es el hecho de que papá o mamá están trabajando y no pueden llevarles, y no pueden asistir, y depende de dónde quieren ir, y a quién prefieren, han escuchado algo, donde atienden mejor, etcétera. Entonces todo esto hace que se reduzca la posibilidad de que estén informados en casa y también en los centros educativos. De tal manera que esto ha hecho que se vaya desarrollando lo que es la intención. Podemos llamar inclusive hasta ingenua, pero es lo que ven en las redes, pero es lo que ven a veces en las películas. Es y lo que comentan entre ellos. Y de pronto, como les decía, termina siendo hasta un acto inconsciente. De pronto no es que quiere agredirle al otro niño, sino que quiere de pronto probar lo que vio o ensayar lo que hizo, claro. En algunos casos para ellos es un juego, porque ya descubrieron, depende de la edad, ya detectaron que tienen cierta atracción, que existe el acto sexual, etcétera, y entonces lo que ellos quieren es actuar, probar, ver cómo funciona, cómo es el asunto. Teóricamente ya lo tienen en la mente y luego van tratando de buscar con quién podría compaginarse el asunto. Claro. Pero naturalmente el último caso, que es de hace pocos días en un centro educativo, es un niño de 11 años que siempre al tímido, siempre al que tiene algún problema, siempre le van a atacar un poco más. Y así es como había un grupo que le atacaban. De ese grupo asoma a alguien que se le ocurre incurrir en el área sexual y se provoca en realidad la violación. Claro, no podemos ni medir, a veces no se encuentran ni palabras, doctor. Ahora, el tema de la estructura jurídica sancionatoria es también un poco ambigua o digamos, o no es completa. Y no es completa y es ambigua incluso en casos en los que se da una violación de un mayor de edad a otro mayor de edad. No se diga acá, con menores de edad, es decir, se descubre de pronto, se avanza incluso a través con estos DESE externos, digamos, esta asesoría externa, se avanza un poco y después, ¿en qué queda? O sea, dentro del tema sancionatorio, de pronto al niño lo moverán de una escuela a otra, pero con eso no acaba el problema. No, por otro lado tenemos que aceptar lo que ya sabemos. El que tiene mejor abogado califica con el juez, sabemos cómo, y pierde el caso. Y sancionan. Entonces, ¿a quién? ¿No? Claro, queda en el aire. El asunto siempre va a ser reparador, siempre va a ser algo que le pueda quitar de la mente como trauma psicológico, siempre y cuando reciba terapia psicológica. Caso contrario, en realidad no avanza. Pero todo lo que es un tratamiento para una violación identifica un buen tiempito para el trabajo terapéutico, y en ese sentido los costos a veces no está al alcance de los padres de familia. Y es por eso que debe de haber una política pública, sobre todo en establecimientos fiscales, ¿no? Incluso fiscomisionales. De pronto los particulares se pueden mover dentro de otro ámbito, de otro nivel, pero realmente toda la estructura debería ser la misma, ¿no? De apoyo, en este caso psicológico, al que ha sido víctima, como también al victimario, por supuesto. Los dos, porque inclusive el victimario definitivamente es que no tiene ideas racionales. Llegó un momento donde tuvo una idea irracional, la efectivizó e hizo daño a un compañero.
Y no, claro, no es el único caso. ¿Y cuántos quedarán escondidos que no avisan? Claro. Muchos padres de familia dicen, preferible que la familia, la gente no sepa, porque esto es muy delicado para la vida y el futuro de él. Pero no es así, no es así. Y naturalmente en el asunto jurídico hay ley, hay un proceso, hay cómo defenderle, pero repito, ya sabemos cómo terminan esos casos. El que tiene dinero es el que tiene opción de salir adelante. O simplemente termina entrampado el caso y no se acaba. Muchas veces gastan de los dos lados, pero ya sabemos lo que ha sabido pasar cuando ya llegan a los campos superiores de justicia. Ya sabemos. Ahora, doctor, se puede prevenir esto, ¿no? O sea, ¿cómo no? La prevención. ¿Cómo no? ¿Cuáles son las recomendaciones? En este caso sería a los padres, a los tutores, a los docentes, ¿no? Para poder prevenir estos casos. Cuando hubo la iniciativa de que en realidad en los centros educativos se debería ayudar y apoyar con prevención sobre esto, se comenzó a hacerlo muy bien. Pero desde que se va desorganizando poco a poco el asunto de los deses, es cuando viene con mayor frecuencia la situación. No hay que olvidar que los padres de familia, inclusive los de generaciones anteriores, no estaban para hablarles de este tema, porque decían que era adelantarles demasiado, porque decían que no correspondía. Que es un tabú. Exacto. Que al hablarles les estamos despertando la curiosidad y les estamos llevando a otro campo. Claro, sin ofender para nada el campo espiritual, decían simplemente que es pecado y punto. Es pecado, así que no lo hagas. Pero siempre ha habido, no como lo hay ahora. Claro. Pero siempre lo ha habido, ha quedado escondido o se ha descubierto cuando ya es adulto, inclusive cuando ya tiene un hogar, se ha detectado, se ha descubierto por ciertas razones que dan ese abarcamiento de tanto tiempo el trauma en la mente humana. Claro, y si los padres no quieren hablar, el niño termina escuchando a su par, al que está cerca, a su compañerito, que tampoco tiene una información que valga la pena. Claro, tampoco tiene buena información. Él lo que quiere es ejecutar para saber cómo es. Y de broma a broma. Y entre risas muchas veces. Los casos que en el proceso profesional hemos atendido se dan en varias maneras, en varias formas, como chiste, como broma, como castigo, como juego, se da. Y definitivamente cuando comienza a desmoronarse, si cabe el término, el asunto de la atención de los deses, naturalmente creció mucho más esta situación. Claro, ahora dentro aquí de los tips también que leo en su boletín o dentro de las cosas que se debe hacer, por ejemplo, una es nunca dejar solos a los menores de edad, sino que con un adulto responsable, o sea el papá, la mamá, en el caso de la escuela, el profesor tiene que estar presente, ¿no? De pronto en el aula no se va a realizar este tipo, porque está un profesor ahí al frente, pero de pronto en los recreos los dejan solos, de pronto en ciertas zonas están los niños jugando, ¿no? Y no hay control, porque también los profesores se ponen a conversar entre ellos o cualquier cosa. Hay muchos casos donde en realidad sacan al niño que está molestando, y si a lo mejor son dos, salen los dos, entonces pierden la clase. Pero están en el patio. Ese es un riesgo. Claro, porque nadie los está observando controlando. Exacto. Han habido casos donde, como ahora la mayoría de centros educativos son mixtos, han habido casos donde en realidad no tienen mucha seguridad las puertas de los baños, y entra una niña y a veces un varón forza la puerta y se entra donde la niña. Hay muchas situaciones que se dan. Y termina cayendo en la falta de control, porque debería estar alguien afuera, un profesor, por ejemplo. Cae en la falta de control, porque no hay. Entonces, en ese sentido, ¿cuántos casos estarán escondidos? ¿Cuántos casos que no se saben? Pero se va dando, quiera o no. Claro. O a veces la primera alerta salta, ¿no? Hiciste control, digamos, el profesor a su instancia superior, qué sé yo, inspector general, rectoría, acude, y a veces estas instancias superiores ocultan porque no quieren mancillar el nombre de la institución. Conozco varios casos donde las autoridades de un centro educativo en realidad prohíben
que se expanda la noticia, que se expanda el problema. E inclusive es muy reducida la atención que les dan a los padres cuando van al centro educativo para buscar ayuda. Definitivamente no quieren sentir la responsabilidad de esa falta de cuidado que hay. En algunos casos tendrán razón porque el personal ya no es ahora el grupal que tenían antes. En otros casos será el hecho del campo económico que no les permite contratar más personal. Serán varias las causas, pero no se habla, no se comunica, y por eso la verdadera prevención es ahora en casa. En casa es la verdadera prevención. Y ya los milenios terminaron su punto de generación porque ya están en los 30 años de edad. Y ya los centennials están terminando porque ya están llegando a los 18 y 19. Ahorita están comenzando los betas. Y cada generación de ellos que va avanzando tiene más alcance en el desarrollo mental, en el desarrollo natural de la vida, en el desarrollo de la tecnología que antes ellos no podían ver ni entendían, solo escuchaban a veces. Hoy lo tienen. Entonces es de propio cuidado y de responsabilidad en la escuela del hogar. Tenemos que hablar con los hijos. Tiene que llegar darles a cierta confianza, edad, crearles lazos de confianza para que ellos puedan también cualquier cosa advertirle a uno. Y cortar esa idea que teníamos de que así como me criaron a mí, así voy a criarle a mi hijo. Eso no es así. No es así. No es así porque los tiempos han cambiado, las herramientas son distintas, tienen otra mentalidad. De los millennials que decía, se expandió y dio buen resultado. Ellos vinieron con un nuevo chip en la mente, decían, porque fueron estudios mundiales que se dieron para reconocer las etapas verdaderas de las generaciones. Entonces, era la verdad. Ellos entienden más. Ahora, los que hoy están en los 6, 7 años, tienen superior, más arriba todavía el conocimiento, la capacidad, pero por la falta de madurez, por su edad que tienen, claro, no conocen las consecuencias. No se dan cuenta lo que puede suceder a futuro. Ante eso los padres. Y por eso es en la casa donde hay que abrir el libro de la vida para los chicos. No pueden ir a aprender en la calle, porque ahí es cuando también se da esto y muchas otras cosas, porque van a aprender en la calle. Y no le tomamos en cuenta a la calle, al centro educativo, pero tomemos muy en serio que van personas de diferentes hogares, con situaciones económicas distintas, con preparación académica de los padres también diferentes, y que de acuerdo a eso debe haber, quiera o no, un término, una forma de cómo explicarles a los niños el problema de la sexualidad, que hay que abrir el libro para que ellos entiendan y comprendan, y que además con eso ganen confianza entre los padres y los hijos para otros problemas que también se dan, porque las nuevas generaciones viven otro tipo de vida. Claro, y hay que hablar, como usted dice, con los hijos y decirles, mira, si alguien viene con un juguete, con un dulce, es decir, hablarles las posibles consecuencias que que pueden derivar de determinadas cosas, cómo pedir auxilio, por ejemplo, si sospechan que alguna persona les quiere hacer algo. Es decir, darles esas herramientas. Nosotros no vamos a estar todo el tiempo, me refiero a los padres encima, o tenerles en una burbuja, porque también es contraproducente, pero claro, dar la suficiente confianza y decirle, mira, está bien, todo lo que tú estás conociendo, lo que estás aprendiendo, un libro abierto, como decíamos, tema de la sexualidad, pero mira, si te pasa estas cosas, tú tienes que decir no ante estos eventos, tienes que comunicar ante estos otros eventos, tienes que reaccionar de determinada manera ante este otro evento. Procurar trabajar con el triángulo que muy fácilmente se ubican niños y adolescentes, es decir, la adaptación. El ser humano aquí en la China o en donde sea, el primer paso del triángulo es la adaptación. Se adapta a todo, a lo malo, a lo bueno, al frío, al calor, a lo dulce, a lo salado, a sufrir, a gozar. Se adapta, pero después de adaptarse se acostumbra. Y después de acostumbrarse hace una ley y vive ya dentro de esa ley. Esto es lo que los padres de familia tenemos que saber para poder evitar que ellos se entren en ese triángulo y no salgan de ahí. Tienen que
siempre abiertamente saber y conocer para no encerrarse en el triángulo. Y naturalmente hay casos de algunos chicos que, hablemos ya de 10, 11, 12 años, que a veces instruyen más bien a los menores. No son muchos, pero hay uno que otro caso. Pero ese es el resultado de los padres que les informan, que les ayudan, que les abren su conocimiento en la vida sexual a sus hijos dentro del mismo hogar. Claro, y eso termina creando, como usted dice, una ley, y no la típica ley que está en los libros, que está escrito, los articulados, los capítulos, sino una ley de vida, una ley de reacción, una ley de control propia de mis emociones, una ley de prevención de qué es lo que yo tengo que hacer ante determinados eventos, ¿no? Una ley humana, porque un día este ser humano va a crecer, se va a casar y también va a tener hijos. Y entonces él tiene que ir, si cabe el término, arrastrando en realidad todo lo que él ha vivido, ha sufrido, y en las cosas que pudo dominar y controlar y no dejarse llevar, pero siempre y cuando haya la instrucción paterna y materna. Porque dice, ellos no me van a mentir, ellos no me van a engañar. Y la escuela, la unidad educativa, en la misma línea, por supuesto, para no crearle ahí choque ni contradicción. Eso es un complemento que se necesita, es un complemento. Recuerdo que antes los profesores se salían 2, 3 minutos de la materia y a veces hablaban de un consejo para todo el grupo. Daban un consejo como si fueran otros padres, pero hoy no se hace eso. Manejar incluso los mismos términos, ¿no? Porque a veces en el tema de los órganos del aparato reproductivo, los órganos sexuales, se les da otros nombres, ¿no? Que el tesorito, que esto, que otro. Entonces, claro, cuando van a la escuela y los niños tienen una formación y les dicen el nombre real, o a la inversa, en la casa si les dicen el nombre verdadero y en la escuela le ponen otro nombre, terminan causando ahí. Claro, no se olvide que ahorita mismo estamos en un problema serio, cuando a nivel del campo político están pidiendo que se autorice a los padres que si los niños, cuando son niños, dicen yo quiero ser mujer, el varón, y la mujer dice yo quiero ser varón, definitivamente les den esa libertad. Mire dónde estamos. Eso es tremendo. Mire dónde estamos. Entonces, por eso, la información de la casa, la información de los padres, bajo cualquier preparación académica que tengan, pero ya son adultos, por eso ya tienen a sus hijos, son los llamados a instruir de acuerdo a su capacidad y su conocimiento que esto no se debe adelantar, que un día va a llegar, pero que no se debe adelantar porque afecta a la otra persona y él también queda afectado, el actor también queda afectado. Y en ese sentido se puede ayudar. Doctor, se ha pasado el tiempo volando, se nos quedan algunas cosas por hablar, por ejemplo, los traumas y secuelas, cómo detectar que si algo le está pasando al niño, por ejemplo, tiene una ansiedad, tiene pesadillas permanentes, llanto excesivo, ánimo apagado, cambio de ánimo, uno dice, qué raro, ¿qué le estará pasando? Hay porque que ver, sueñan lo que les cambio de sucedió. Apetito, por ejemplo, pérdida de concentración. Exacto. ¿No? ¿Qué hacer después de una violación? Si la víctima se encuentra con vida, busque atención médica urgente, denuncie sin ningún temor a la policía. Actualmente, cuando vemos que en el campo pedagógico baja concentración un niño, baja atención y memoria, algo está pasando. No es que solita la capacidad mental del individuo, que es memoria, atención y concentración, se bajan porque sí. No, hay siempre una causa. Y eso se detecta en una evaluación psicológica y psicopedagógica, y se detecta y se encuentra cuál es la razón. Y por eso es que se sugiere hacer esto, porque se encuentra la causa de por qué el chico estaba en bajo rendimiento, con mal comportamiento y con intenciones también negativas de parte de él. Hay muchas cosas, pero que pues en el tiempo, mientras haya la oportunidad, iremos. Por supuesto, doctor, siempre está bienvenido, y sobre todo quiero recordar los números de teléfono de ProEPS, porque es importante. El doctor tiene una trayectoria, siempre está presentando además estudios diferentes, como es este caso el que hemos hablado el día de hoy, referente a las cosas cotidianas, a cosas que pensábamos en determinado momento que nunca van a llegar, pero que se vienen dando, y creo que es importante el apoyo de él a través de ProEPS, que es un centro que tiene muchos años. ¿Cuántos años tiene ProEPS? 40 años. 40 años, bien.
La experiencia crea ciencia, dicen, y Sí. además, ¿no? Quiero recordar los números de teléfono: 2528-668, 2528-668 o el 2239-158. El doctor Napoleón Vázquez, director de la institución, están para ayudarles también ante este tipo de eventos. Y nosotros les seguiremos invitando al doctor para seguir conociendo cuáles son los tips, cuáles son las recomendaciones, qué es lo que se debe de hacer ante los casos que son cotidianos. Gracias, doctor. Muchas gracias también. El doctor Napoleón Vázquez, director de PREPS, ha estado el día de hoy con nosotros. Amigos, que pasen bien. Hasta la próxima. Felicidades. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Quito TV, con el arquitecto David López, en Telesucesos, Canal 29.